Muy bien, qué hermosa semana hemos pasado y realmente vemos como Dios estuvo obrando y anoche tuvimos una hermosa noche de fogón. Y gracias a Dios porque muchos de ustedes han podido tomar decisiones que realmente van a producir un cambio en la vida. Pero claro, a veces una cosa es tomar la decisión aquí adentro y otra muy distinta, llegar a tu casa. Y de pronto enfrentarte con la realidad y con una cantidad de cosas que quizás uno no quiere enfrentar. Y quizás esta última lección que vamos a ver hoy, la última de las razones por las que cayó el pueblo de Israel en el desierto, sirva para identificarnos con lo que nos pasa cuando muchas veces enfrentamos esa realidad y nos cuesta mantenernos firmes en las decisiones que tomamos. Por eso vamos a orar a Dios y vamos a pedir que Él nos hable una vez más. Es el último mensaje que vas a escuchar. Has estado toda la semana y quizás podés ahora decir: Señor, háblame una vez más a mí. Toma tu palabra, Señor, y háblame una vez más. Vos sabés que necesitas irte de aquí bien fortalecido para enfrentar los cambios. Para que no quede todo en una emoción, sino que llegue a ser una realidad en tu vida. Entonces decís: Señor, que en este estudio yo pueda aprender lo que necesito para llegar a tener una vida de victoria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, y vamos a leer en Números capítulo 13. Números capítulo 13, habíamos dicho que había 3 razones que llevaron al pueblo de Israel al fracaso en el desierto. La primera de ellas fue la insatisfacción. La segunda fue la impaciencia. La de que hoy nos toca ver es la incredulidad. Números capítulo 13, versículos 27 y 28. El pueblo de Israel había mandado 12 espías a la tierra prometida para examinar la tierra, para tratar de dar un informe y ver qué es lo que vieron ahí. Así que van a ir a la tierra y después vuelven y dice el versículo 27, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, diciendo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y por último, Hebreos capítulo 3, citando este pasaje, el autor de Hebreos va a decir ahí en el versículo 12 y 13, Hebreos 3, 12 y 13, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Lo leemos todos juntos, versículo 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Me parece tremendo que el pueblo de Israel, que tuvo la oportunidad de ver el Mar Rojo dividido, que había presenciado las 10 plagas en Egipto, que vio como cada día caía el maná del cielo, que vio cómo salía agua de una roca para dar de beber a los 2 millones de personas, que ahora no puedan creer que Dios iba a darles la tierra prometida.
La incredulidad. Esa fue la razón por la que no entraron a la tierra prometida. Ahora lo primero que tenemos que aclarar. La tierra prometida no simboliza el cielo. Porque en el cielo no hay lucha, no hay guerra, no hay enemigos. Ellos tenían que entrar y conquistar la tierra y luchar contra los enemigos y echarlos de ahí. Eso no es el cielo, ¿ves? Entonces, ¿qué simboliza la tierra prometida? Bueno, cuando salieron de Egipto simboliza la salvación. ¿Ves? Salir del mundo, salir de Egipto. Se abre el Mar Rojo, ellos no podían hacerlo, es la obra de Dios. Y salís del mundo y sos salvo por medio de la obra de Dios, una obra que vos no podés hacer. Es la obra de Dios. Pero de pronto Dios te quiere llevar a la tierra prometida. La tierra prometida es una vida de victoria. Es una vida de triunfo en Cristo. Es una vida de victoria sobre el pecado. Es la vida abundante que Cristo ofreció. Y ahora tenés un camino hasta llegar a esa vida de victoria. Pero aquí dice que por incredulidad ellos no quisieron entrar. Y se conformaron con el desierto. Ahora ves, el desierto era la voluntad de Dios, pero solamente por un poco de tiempo. Era la voluntad de Dios solo por unos meses. Quizás se alargó hasta 2 años para construir el tabernáculo y todas las cosas, pero luego Dios quería que entren a esa tierra prometida. ¿Ves? No, Dios nunca pensó en que tenían que comer maná por 40 años. El plan de Dios era un tiempo corto de preparación en el desierto, de instrucción en el desierto, pero luego tenían que entrar a la tierra prometida. Pero ellos no entraron por incredulidad. Y de pronto transformaron ese tiempo del desierto, que era un tiempo transitorio, en un tiempo permanente. Ellos alargaron la prueba y de pronto la convirtieron en disciplina. Y ahora de pronto estaban sufriendo, pero no era la voluntad de Dios que sufran en el desierto. La voluntad de Dios es que entre a la tierra prometida. Muchas veces Dios tiene planes para tu vida. Y Dios quiere que avances en la vida cristiana y des pasos de fe y puedas llegar a tener una vida de victoria. Pero ahí te quedaste, trabado en la incredulidad. Y en lugar de entrar a esa vida abundante que Dios tenía para vos, te quedaste dando vueltas en el desierto, como el pueblo de Israel. Y hay creyentes que se pasan la vida dando vueltas en el desierto. Y entonces vos le preguntás, ¿y qué tal la vida cristiana? ¿Qué tal? Yo siempre tenía un creyente ahí en la iglesia que cada domingo iba y le preguntaba, ¿y qué tal? ¿Cómo andás en tu vida cristiana? Y en la lucha. ¿Cómo en la lucha? Pero si la vida cristiana es fabulosa. No, la carne es débil, el mundo es fuerte, ahí estoy luchando. Ese no era un gran testimonio para mí, que era un nuevo creyente. Yo quería vivir una vida de victoria. Y este hombre decía, es una lucha. Vos querés vivir en la lucha. Él estaba viviendo en el desierto, porque no tenía fe para tomar esa decisión de entrar a la tierra prometida. Y muchos se conforman en la mediocridad. Se conforman en un nivel de vida cristiana fácil. El otro día leí un cartel que salió en una revista cristiana en Estados Unidos, diciendo, promocionando la iglesia light. ¿Viste los productos light? ¿Viste los productos light que dicen 20% menos de grasa, 10% menos de calorías? ¿Viste los productos light? Bueno, ellos decían la iglesia light. Decía 25% menos de espiritualidad. Nosotros tenemos solo 8 mandamientos de los 10. Podés elegir los que quieras. Nuestro milenio es solo de 800 años. ¿Viste? Todo light. Habían bajado todo. Ellos decían, nuestros sermones solo duran 15 minutos. Y el tiempo de alabanza 45. Todo light. Y de pronto se conforman en una vida cristiana mediocre. La vida cristiana light. Donde el compromiso no exige un todo, como ayer escuchábamos, 100%. Sino que nos conformamos con darle un poquito a Dios el domingo y luego hacemos lo que queremos. Y así se conformó el pueblo de Israel al desierto. Pero no se llega a la incredulidad de golpe. No se llega a la incredulidad de un momento a otro. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que llevó al pueblo de Israel a la incredulidad?
Bueno, la primera razón, creo, el primer problema fue un problema de expectativas. Un problema de expectativas que te llevaron a la desilusión. Las expectativas que te llevan a la desilusión. El pueblo de Israel, cuando salió del Mar Rojo, salieron cantando. ¿Sabes qué canción? La del Hey Hey. Éxodo 15, la canción que aprendimos esta semana. Salieron cantando, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios puede abrir el mar, nuestro Dios es fabuloso. Y salieron de ahí y comenzaron a cantar esa canción y durante 3 días fueron camino del desierto cantando esa canción. Éxodo capítulo 15. La canción del poder de Dios. Y de pronto los padres le contaban a los hijos, ¿viste qué fabuloso es nuestro Dios? ¿Viste cómo tapó a los carros de Egipto? ¿Viste qué grande es nuestro Dios? Pero de pronto, después de 3 días, dice, comenzaron a tener sed. Y entonces los chicos comenzaron a decir, papá, tengo sed, ¿dónde hay agua? Pará, confía, hijo mío, nuestro Dios es, ¿cómo? Todopoderoso, Él puede, no dudes. Y siguieron caminando en el desierto, pero de pronto los chicos comenzaron a decir, papá, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Tenemos sed. Y de pronto ahí, a 1 kilómetro, un oasis. Y como en las películas, ¿viste? En el desierto salen todos corriendo a ver quién llega primero a tomar agua. Y el padre le iba diciendo al hijo, ¿viste, hijo? Dios no nos iba a fallar. Dios es todopoderoso. Dios nos cuida, ¿no te decía yo? Y entonces corren al agua y se tiran de cabeza al agua y toman el agua y ¡puf! La escupen. Es amarga. No la podían tragar. Y los hijos miraron a los padres y le dijeron, ¿este es nuestro Dios? Y este era el Dios que nos cuidaba. La desilusión. La desilusión. Este es nuestro Dios. Mira lo que nos da, agua amarga. Y dice que el pueblo de Israel comenzó a murmurar y a decir, hubiéramos muerto en Egipto, ¿para qué nos trajiste al desierto? Para matarnos de sed acá en el desierto. Pero ¿cuál fue el problema? Ellos tenían expectativas. Expectativas de que todo iba a ir bien en el desierto. Expectativas de que Dios iba a contestar sus oraciones enseguida. Expectativas de que Dios iba a proveerles en todo momento. Expectativas. Y de pronto se enfrentaron a la realidad. Y cayeron en la desilusión. ¿No te pasa así en la vida? ¿Cuántas veces tenías expectativas? Sí, yo voy a orar y me voy a sanar. Y expectativas. Y estabas ahí. ¿Ves? Johnny escribe en su libro. Durante años viví sumida en la amargura. ¿Sabe por qué? Ella había tenido un accidente y quedó cuadriplégica. Se rompió la columna cuando se tiró una vez a la pileta de natación y quedó sin poder mover nada del cuello hacia abajo. Y durante años le vivieron diciendo, vos tenés que tener fe porque te podés curar. Dios te puede curar. Dios es que todopoderoso. Y ella dice, durante años luché y mis expectativas de que Dios me cure me llevaron a la desilusión y a la depresión y no quería vivir más. ¿Ves? Las expectativas que la llevaron a la desilusión hasta que ella entendió, Dios tenía otros planes para mí. Cuando entregué mis expectativas y confié en el plan de Dios, encontré la felicidad. Y ella terminó escribiendo, ahora soy feliz y prefiero esta silla de ruedas con Cristo que estar sobre mis pies y sin Cristo. Dios tenía otros planes para mí, pero las expectativas te llevan a la desilusión. Y uno ahí pone un negocio y comienza a orar, Dios, prospera este negocio. Y estás planeando ahí, sí, porque con el dinero que había ganado voy a hacer ahí una iglesia y voy a comprar miles de folletos y voy a hacer esto y el otro. Y de pronto el negocio se funde. Yo conocí a un hombre que oraba así. Y él dijo, pero Señor, yo había prometido que lo que ganaba de este negocio era para sostener la obra misionera. Y él estaba orando por la obra misionera entre los musulmanes. Y este hombre que era un constructor, dijo, Señor, yo voy a poner una empresa de construcción. Y lo que ganemos va a ser para sostener la obra misionera y llevar el evangelio al mundo musulmán. ¿Y sabe qué? Se fundió. Se fundió la empresa. Tuvo que vender su casa, se quedó en la ruina. Y él estaba frustrado y él decía, pero Señor, si yo lo hice para ti, si yo lo hice todo bien, ¿por qué? ¿Por qué?
expectativas. Él tenía la expectativa, sí, Dios va a bendecir esto, vamos a ganar millones, vamos a mandar miles de misioneros. Y claro, frustrado y desilusionado, agarró el diario y comenzó a buscar trabajo. Y de pronto vio un trabajo y se fue a presentar. Dice que estaban buscando constructores. Y él se presentó. Y cuando se presentan, él reúne todas las condiciones. Y entonces le dicen, pero tenemos un problema solamente, que no sé si usted va a estar dispuesto. La obra que vamos a hacer es muy lejos de aquí. Mire, estoy en necesidad, estoy en la ruina, necesito el trabajo, así que yo voy donde quieran. Pero miren que es muy lejos. Voy donde quieran. Es que es en Arabia. Y de pronto él se abrió los ojos y dice, usted tiene que ir ahí y va a dirigir toda una obra ahí de construcción en Arabia. Y él estaba orando por la obra misionera entre musulmanes y Dios lo llevó ahí. No era como él quería, era como Dios quería. Y de pronto él se vio como misionero predicando él a los musulmanes y formó ahí un testimonio con los obreros que trabajaban en su obra. ¿Te das cuenta? Dios tiene su camino, pero él tenía expectativas que lo llevaron a la desilusión. Dios tenía sus planes. ¿Sabes? En el libro de Hebreos capítulo 11 nos enseña que tenemos que tener fe. Fe en su persona y fe en sus promesas. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que se espera, las promesas de Dios. Lo que no se ve, la persona de Dios. Y entonces habla de Moisés. Y dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. La persona de Dios. La persona de Dios lo sostenía. Y dice que él rechazó los tesoros de Egipto porque tenía puesta la mirada ¿dónde? En el galardón, la promesa, lo que se espera. ¿Ves? Eso es fe, no son expectativas, es fe verdadera, confiando en la persona de Dios y en las promesas de Dios. ¿Ves? Dios no prometió librarte del fuego. Lo que Él prometió es estar contigo en medio del fuego. Así lo entendieron los amigos de Daniel. Ellos cuando fueron condenados a ir al horno de fuego, el rey les habló y ellos le dijeron, mira, nuestro Dios nos puede librar del horno. Estamos seguros porque tenemos fe en el poder de Dios. Pero si Dios no quiere librarnos, porque Él es el soberano y Él tiene su plan, entonces sepas, oh rey, que de ninguna manera nos inclinaremos a ti, porque nosotros vamos a seguir siendo fieles a nuestro Dios. Eso es fe verdadera. Expectativa es, yo espero que Dios me libre, y si me libre le voy a obedecer. No. ¿Ves? Dios libró a ellos del fuego. Pero cientos de creyentes fueron muertos por el fuego, en las hogueras, en la época de la Inquisición. Y uno dice, ¿por qué a ellos los libró y a los otros no? Porque la promesa de Dios es, yo voy a estar contigo. En el fuego, en el agua, por donde estés, yo voy a estar contigo. Dios prometió que su presencia te va a sostener. Y Moisés, cuando estaba ahí tan mal, frustrado, en un momento clamó y dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas de aquí. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Es que no tenemos que dejarnos llevar por las expectativas, debemos confiar en la persona de Dios. Él sabe lo que hace. ¿Ves? Ahí estaba el pueblo de Israel, amargado en Mara. Sin embargo, Dios hizo cortar un árbol, el agua se endulzó. Y dice que ahí les enseñó sus estatutos y decretos, y después de ahí los llevó a Elim, un lugar que estaba muy cerca, pero que ellos no veían. Y ahí había 12 estanques de aguas, uno para cada tribu, para que no se peleen. Y había 70 palmeras, y era un lugar hermoso. Dios tenía preparado algo para ellos, pero ellos estaban amargados en Mara. Ves, una mujer que después de años de lucha, porque había sido violada, se casa y logra vencer, y logra tener una familia hermosa, y logra superar todo eso. Ella dice, ¿por qué cuando estaba en Mara nadie me avisó que había un Elim adelante? ¿Por qué cuando estaba amargada y desilusionada con Dios nadie me avisó que había algo preparado para Dios, por Dios, tan hermoso como lo que Él tenía para mi vida? ¿Te das cuenta? No dejes llevar, las expectativas te llevan a la incredulidad, te llevan a la desilusión, y uno termina ahí amargado diciendo, no, Dios me falló, yo no creo más en Él. Quizás alguno tiene la expectativa de que va a llegar y vas a hablar en tu casa y que toda la familia se va a convertir. Y quizás no es así.
Y quizás te esperan años de lucha. A mí me pasó así. Vine aquí a un campamento, acepté a Cristo en mi corazón, y yo decía, bárbaro, yo llego a mi casa, les predico, todos se salvan y vamos a estar felices. Pero durante años fue presión, y fue lucha, y fue personas que no entendían, y que se oponían a que vaya a la iglesia. Pero era la obra de Dios. Lo mío eran solo expectativas. Así que el primer problema era expectativas. Las expectativas te llevan a la desilusión. El segundo problema, un problema de enfoque. Un problema de enfoque. Y esto te lleva al desánimo. Fíjate qué era el problema. Ellos estaban viendo a los gigantes. Decían, pero ahí la gente es muy grandota. Es muy alta. Escúchame bien. El ejército de Egipto no era más poderoso que ellos. ¿Ellos acaso lo vencieron con sus fuerzas? No. Pero ahora estaban teniendo un grave problema de enfoque. Estaban mirando las circunstancias en lugar de ver a Dios. Estaban viendo los problemas en lugar de ver el poder de Dios. Y estaban ahí desanimados. ¿Ves cuando pasó lo de David y Goliat? Toda la gente lo miraba a Goliat. Y lo decía, pero este es muy grandote. Este me pisa como a una hormiga. Nadie va a poder contra él. Hasta que un día vino David y lo vio. Y dijo, sí, la verdad que es grandote, pero Dios es más grandote. Y Dios con un pie lo pisa, como una hormiga. ¿Te das cuenta? Era una cuestión de enfoque. Era una cuestión de qué estás mirando. Vos tenés que decidir qué actitud tomás frente a la vida. Es cuestión de elección. Es cuestión de elección. Uno decide. Uno decide si estar mirando los problemas o si estar mirando a Dios, que está por encima de los problemas. Uno decide a qué ver. ¿Ves ahí? Leí la historia de un hombre llamado Jerry. Y él decidió tener siempre un enfoque correcto en la vida. Él siempre decía que Dios permite las cosas con algún propósito. Y él decía, yo elijo estar amargado o yo elijo ser feliz en la voluntad de Dios. Él decía así, yo elijo estar amargado o yo elijo ser feliz en la voluntad de Dios. Es tu decisión, es lo que tú escoges, es lo que tú decides ver. Pero una vez le pasó algo a Jerry. Entraron unos ladrones, quisieron robarle y al irse le tiraron 3 tiros. Y ahí quedó Jerry agonizando en el piso. Y vinieron los de emergencias y comenzaron a atenderle. Y él estaba ahí agonizando y comenzaron a ver su corazón y a estar tratando de tapar las heridas y a hacerle los primeros auxilios. Y Jerry dice que comenzó a escuchar comentarios de que un enfermero le decía al otro, este no va a vivir, lo perdimos, está sangrando mucho, ya es tarde. Y Jerry en ese momento, cuando escuchó tantas cosas negativas, de pronto se acordó, yo elijo si voy a dejarme morir o si voy a vivir. Yo elijo qué actitud tomar. Mi vida está en manos de Dios, pero yo decido si morir amargado porque unos ladrones me quitaron la vida o si entender que Dios lo permitió y quizás Dios me quiere llevar a su hogar. Yo elijo cómo morir. Yo elegí cómo vivir y yo elijo cómo morir, si amargado o con alegría. Entonces estaban ahí tratándome y una enfermera, dice, tomó mi cabeza y se acercó y me preguntó, ¿es alérgico a algo? Y yo le dije, sí. Y entonces la enfermera enseguida dijo, paren, no lo mediquen, es alérgico, paren un momento. Y entonces se acercó de nuevo y me dijo, ¿a qué es alérgico? Y yo le dije, a las balas. Y entonces los médicos soltaron una sonrisa y yo les dije, escuchen, todavía estoy vivo. Opérenme como si estuviera vivo, no como si estuviera muerto. Porque Dios solamente va a determinar si vivo o si muero. ¿Ves? Este hombre tenía un enfoque correcto de la vida. Este hombre había elegido ser feliz aún en medio de las circunstancias adversas. Todo es una cuestión de enfoque. David dejó de mirar al gigante y lo vio a Dios. Una vez tuvo una mujer aquí, Sofía Müller. Impactó mi vida tremendamente. Una mujer pequeña, delgada.
Nadie de nosotros pensaría que ella podía hacer una obra como la que hizo en medio de la selva. Pero ella fue ahí, confiando en el poder de Dios, y Dios le sostuvo. Y me imagino ver a esta mujer pequeña hablando con los jefes de la tribu, grandotes, que la rodeaban, amenazadores, asesinos, gente ruda que vivía matándose. Y ahí esta pequeña mujer de Dios, predicándoles el Evangelio. Ganó a miles para Cristo, fundó literalmente cientos de iglesias en medio de la selva. Y uno dice, pero esta mujer no tenía miedo. Sí, pero ella no estaba viendo las serpientes, no estaba viendo las enfermedades, no estaba viendo los hombres de la selva, rudos, no estaba viendo las dificultades del idioma, estaba viendo, ¿sabes qué? El poder de Dios. Ella no se estaba mirando a sí misma, estaba mirando a Dios. Es una cuestión de enfoque. ¿Ves? Era un problema de expectativas, era un problema de enfoque, es un problema de entendimiento. De entendimiento, porque las expectativas me llevan a la desilusión. Un mal enfoque en la vida me lleva al desánimo, pero el entendimiento me lleva a la duda. A veces yo quiero entender a Dios. Queremos entender lo que nos pasa, queremos entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Y cuando no encuentro argumentos y explicaciones, voy y le pago a un psicólogo para que él me trate de ayudar a entender por qué soy como soy. Queremos entender todo y ahí entramos en conflicto y en cuestionamientos. Habacuc tenía ese problema. Habacuc, qué personaje, ¿no? Muy poco conocido. Y seguramente muy poco querido, porque nadie le pone a su hijo Habacuc. ¿Eh? Porque creo que es un problema llamarlo cuando es chiquito. ¿Cómo lo llama? Habacuquito. Vení para acá, Cuquito. Pero ahí tenés a Habacuc, que es un gran ejemplo de esto en la Biblia. Y de pronto Habacuc comienza su libro diciendo, ¿hasta cuándo, Dios, yo voy a clamar y tú te escondes? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no me respondes? Y de pronto Dios dice, sí, te respondo, aquí estoy. Yo voy a mandar a los caldeos para que juzguen a Israel. Y Habacuc dice, no, pará, Dios, yo no pedía tanto. Los caldeos son una nación terrible. ¿Cómo vas a utilizar a los incrédulos para que nos juzguen a nosotros? Si ellos son peores que nosotros. No, Señor, no puede ser. Esto está todo mal. No puedo, no vamos a morir, Señor. Yo no puedo creer que tú hagas semejante locura. ¿Ves? Habacuc no podía entender los métodos de Dios y esto lo llevó a la duda y comenzó a dudar de Dios y comenzó a dudar de los planes de Dios y de los propósitos de Dios. Habacuc quería entender y no se daba cuenta que Dios tiene métodos diferentes a los nuestros. Dios tiene planes diferentes, formas diferentes. No es cuestión de entender a Dios, es cuestión de confiar en Dios. No necesitas entender todas las cosas. Vos entrás a tu habitación y está oscura, ¿y qué haces? Prendés la llave de la luz. No necesitas entender cómo funciona la electricidad y cómo es que esa lamparita brilla. No necesitas entender. Simplemente lo haces. Pero cuando vamos a Dios queremos entenderlo todo. Ah, Dios, yo quiero entender el plan que tienes para mí. Yo quiero entender lo que tienes para mi futuro. ¿Por qué me pasó esto, Dios? Yo quiero entenderlo todo. Y no se puede entender a Dios. Es cuestión de confiar en Dios. Yo he visto muchos monumentos raros en mi vida. Pero leía el otro día de un monumento que me pareció de lo más extraño que puede haber. En un pueblito de Alabama, en Estados Unidos. Cuentan ahí que este pueblo se dedicaba a la siembra de algodón. Y hubo un año que tenían la cosecha de algodón más grande de la historia. Habían tenido el clima apropiado, todo perfecto. El pueblo entonces tenía la expectativa de que este año iba a ser maravilloso y comenzaron a comprar cosas a cuenta. Cuando vendamos el algodón vamos a pagar todo, no hay problema. Y se endeudaron muchísimo porque comenzaron algunos a comprar un auto nuevo, un tractor nuevo, una casa nueva, porque este año la cosecha de algodón viene fabulosa. ¿Pero sabe qué pasó? Justamente cuando ya estaba la cosecha lista para ser sacada, aparecieron los gorgojos, unos bichitos que comen el algodón.
Y hubo una plaga de gorgojos. Y destruyeron absolutamente todo. Y el pueblo quedó absolutamente en la ruina. Y estaban endeudados y arruinados. Y entonces empezaron a pensar, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que hacer algo. Y un hombre dijo, a mí me parece que podríamos plantar maní, porque a los gorgojos no les gusta el maní. Y todos lo dijeron, pero estás loco, en esta tierra nunca sembramos maní, acá sembramos algodón, esta tierra no sirve para el maní. Pero es que yo sé que al gorgojo no le gusta el maní, ¿por qué no probamos? Y se pusieron a sembrar maní. Y de pronto tuvieron la cosecha de maní más importante de todo Estados Unidos, y de pronto comenzaron a tener una prosperidad mucho mayor que la que tenían por medio del algodón. De pronto comenzaron a crecer como pueblo, tanto que le pusieron el nombre de Enterprise al pueblito. Una gran empresa. Y de pronto comenzaron a crecer tanto que hicieron un monumento. ¿Sabés a quién? Al gorgojo. Y vos podés ir al pueblito de ese Alabama y dice monumento al gorgojo. Y abajo la plaqueta dice en gratitud a que el gorgojo destruyó nuestra cosecha de algodón. Y la gente que mira esto dice, esto no entiendo nada. ¿Cómo hacen un monumento al que destruyó la cosecha de algodón? Dice, sí, porque ahí nos dimos cuenta que podíamos hacer muchas otras cosas. Y ahí nos dimos cuenta que podríamos haber estado toda la vida simplemente siendo unos pobres campesinos cosechando algodón. Pero gracias al gorgojo ahora entendimos que había otras oportunidades. A veces nos pasan cosas que no entendemos. Y a veces se convierten en un freno para nuestra vida. Pero a veces no entendemos que Dios está detrás de eso. Y que Dios está con un plan distinto. Dios quiere abrir una nueva puerta. Dios quiere lograr algo mayor en la vida. Hay muchos de ustedes que han tomado decisiones. Algunos están diciendo quizás, sí, yo voy a venir al instituto bíblico. Bueno, la verdad yo pensaba eso, pero me dijeron cuánto vale la cuota. No puedo, es muy alta. Alguno dice, sí, yo tomé la decisión de predicarle a mis amigos. Pero vas el primer día, llevas la Biblia bajo el brazo y se te burlan terriblemente. Y les querés hablar de Cristo y se te ríen en la cara. Y vos decís, no, estos son muy duros, mejor no hablo más. Y de pronto pasan cosas que te van quitando la fe y uno dice, no puedo. Y te convertís en uno del pueblo de Israel, que simplemente está mirando las expectativas o el enfoque, o quiere entender las cosas, pero que no tiene una fe. Tiene una incredulidad que te ata y que no te deja disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Pero por último, las expectativas que nos llevan a la desilusión, el enfoque que nos lleva al desánimo, el entendimiento que nos lleva a la duda, pero lo último, el egoísmo. El egoísmo nos lleva a la depresión. Fíjate acá el último versículo y terminamos con esto. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Sabes? Yo lo llamo a esto el complejo de la langosta. El complejo de la langosta. Dice, nosotros nos veíamos como langostas y así les parecíamos a ellos. Claro, ellos se creían langostas. Y entonces así te miran los demás, como langosta. ¿Ves? El problema es el egoísmo. La verdad es que ellos no querían creer. Porque tenían miedo de los gigantes. Ellos decían, no, acá, después de todo en el desierto no estamos tan mal, ¿eh? Después de todo el maná ya me empezó a gustar. Después de 40 años ya le empecé a tomar el gustito. Después de todo, a veces que hay alguna codorniz y también, ¿no? Tenemos carne. De pronto, el egoísmo que los encerró, mirá bien, el egoísmo me encierra en mí mismo, la fe me libera. El egoísmo me limita a mis propias fuerzas, la fe me da las fuerzas de Dios. El egoísmo te encierra y te dice, no, pero
no des tu vida, a ver si te pasa algo. Y hay gente que vive especulando, a ver, ¿qué me puede pasar? No, a mí me decían cuando quería venir al instituto, no vayas al instituto, pobrecito los misioneros, vos no sabés el peligro que corren, cómo pueden vivir. Y yo le digo, ¿y quién está seguro? Hay gente que estaba diciendo, no le des dinero a Dios, porque vos tenés que prevenir para el mañana. Y si después te pasa algo y no tenés dinero, tenés que guardar, tenés que ahorrar. Y entonces cantidad de cristianos en Argentina, por no dar dinero a Dios, lo metían en los bancos, por seguridad. Y un día no lo pudieron sacar del banco. Y los agarró el corralito. ¿Y la seguridad dónde está? Y entonces como una mujer, después de luchas en abogados y en esto y en lo otro, y de pelear por todos lados, logró sacar el dinero. Y cuando estaba contenta saliendo con el dinero del banco, le robaron la puerta del banco. Y todo lo que tenía, ¿no era seguro el banco? Y hay personas que van diciendo, no le des a Dios tu vida, porque es peligroso la obra misionera. Escúchame, es más peligroso vivir en Buenos Aires, que te roban, te secuestran, te asaltan, te violan, te hacen de todo. Escúchame, ¿dónde está la seguridad en este mundo? Años atrás, de Argentina viajaban a Estados Unidos porque decían, allá hay más seguridad. Ahora están queriendo volver, porque allá tienen miedo de una arma química, de una bomba atómica, de un avión que se estrelle en una torre. ¿Dónde hay seguridad en el mundo? La gente quiere salvar la vida y la pierde. La gente quiere vivir para sí mismo. Dice, no, porque me tengo que cuidar, prevenir mi futuro. Mirá, no hay lugar más seguro que la voluntad de Dios para tu vida. Porque solo voy a morir cuando Dios quiera que muera. Porque solo voy a tener lo que Dios quiere que tenga y con eso voy a ser feliz. No hay mejor cosa que vivir para Dios. Pero la incredulidad te mantiene encerrado, te mantiene atado y te dice, no, porque tenés que planificar y el futuro y una casa. No hay seguridad en este mundo, solo hay seguridad en la voluntad de Dios. Jesús dijo, el que quiere salvar la vida, la pierde. Y el que la pierde, la halla. Hace tiempo leía la historia de un misionero en la India. Se llamaba Sadhu Sundar Singh. Mirá que no. Y este hombre cuenta una historia. Estaban caminando una vez y los agarró una tormenta de nieve. Ahí, de esas nieves de los Himalayas. Y entonces estaba él y su amigo caminando. Y perdieron toda esperanza. La nieve era muy fuerte. El viento no los dejaba avanzar. Y de pronto ven al costado del camino un hombre muriendo, congelándose. Les pidió ayuda, clemencia, sálvenme. Sadhu Sundar Singh dijo, vamos a ayudarlo. El amigo dijo, no, estás loco. Si apenas podemos con nuestro cuerpo, ¿qué vamos a poder con él? Si apenas podemos sobrevivir nosotros, déjalo ahí. Nosotros no tenemos la culpa, que se muera. Está condenado, vámonos. Sadhu Sundar Singh dijo, no, yo no puedo seguir adelante y dejarlo ahí. Entonces se separaron, el amigo avanzó y él agarró a este hombre y lo cargó sobre su espalda y comenzó a avanzar. Mucho más lento, claro, porque estaba llevando un peso muy grande. Y sigue avanzando por un par de horas y ahí ve Sadhu Sundar Singh a su amigo, al que se había ido solo, muerto, congelado en el camino. No pudo hacer nada, así que siguió y siguió y siguió y por fin llegó a una cabaña. Y entró y ahí había fuego y entonces comenzó a calentarse y a descongelarse y a meditar y a pensar, ¿por qué yo llegué con vida y mi amigo murió? Y se dio cuenta, claro, cuando cargué a este hombre sobre mi espalda, cuando entregué mi vida por él, la verdad es que salvé mi vida. Porque su cuerpo arriba mío me protegió del frío. Y el roce del cuerpo de él con el mío me mantuvo caliente. Y eso me mantuvo con fuerzas para seguir caminando. Y gracias a que yo llevaba a ese hombre sobre mi espalda, es que logré vivir. Yo lo salvé a él, pero él me salvó a mí. Ahí, dice Sadhu Sundar Singh, entendí el concepto de que el que entrega la vida, el que pierde la vida, la salva. Pero el que quiere salvar la vida, la pierde.
El egoísmo te separa de Dios, porque cuando querés vivir para vos mismo no tenés fe. Te lleva de camino a la incredulidad. Pero cuando entregás la vida, la ganás. La ganás. Mira, te quiero leer algo para terminar. Una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella vivió en la época de los nazis. Y en su casa, su padre tomó la decisión de esconder a judíos. Y un día los atraparon y los llevaron a un campo de concentración. Y estaba ella y su hermana en un campo de concentración, pasando terribles sufrimientos. Y ahí estaba ella, y dice así: al aumentar el frío, aumentó la tentación en el campo de concentración. La típica tentación de pensar solamente en uno mismo. Esta tentación adquiría 1000 formas astutas. En mi corazón mantenía el derecho a una frazada o a escoger el mejor lugar en la fila para que me protegiera más del frío. Sabía que este proceder era egoísta, pero qué fácil era darle otros nombres. El egoísmo tiene vida propia, se defiende y se justifica. Yo decía, después de todo realizábamos un ministerio muy importante y teníamos que cuidarnos. Y aunque no fuese justo, no era tan malo, ¿verdad? No era tan malo como el sadismo y el asesinato y otros males monstruosos que presenciábamos aquí todos los días. Era la gran artimaña de Satanás en aquel reino suyo. Era hacer resaltar tan abiertamente el mal a nuestro alrededor que uno casi llegaba a creer que sus propios pecados no eran importantes. Cuando confesé mi egoísmo, mezquindad y falta de amor, recobré el verdadero gozo. ¿Ves? El egoísmo, el mirarte a uno mismo. Ellos se miraron y dijeron: somos como langostas, nosotros no podemos hacer nada para Dios. Y la incredulidad los mató. Los mató. Porque la incredulidad los hizo dar vueltas 40 años en el desierto hasta que murieron. Y Dios entró con otra generación. Ahora ves, si vos vas a estar mirándote a ti mismo, quizás nunca harías nada para Dios. Si yo me hubiera mirado a mí mismo, jamás hubiera hecho nada para Dios. Jamás. A mí en la escuela me decían papa, porque decían que tenía una papa en la boca y que no se me entendía nada cuando hablaba. Yo le dije al Señor: Señor, yo no quiero predicar. Yo quiero servirte, quiero trabajar, pintar, no sé, hacer cualquier cosa. Yo no quiero predicar. Yo no quiero ser un líder, Señor. Nunca fui un líder, Señor. Yo quiero estar atrás, ayudando, trabajando. Pero mientras me miraba a mí mismo, mi incredulidad me mantenía atado. Cuando entendí que debía ver a Dios, entendí que Él puede hacer cosas tremendas, como usar una mujer como Sofía Müller, como usar un hombre al que habían echado de todas las escuelas, como D.L. Moody, o como utilizar un pastor para ser rey de Israel. Es Dios el que hace la obra, y es tu incredulidad a veces la que lo impide. Dios puede hacer una obra con tu dinero, pero vos decís: no, pero si yo tengo poquito. ¿Y no te das cuenta que esos 5 panes y esos 2 peces era suficiente en las manos de Dios? Dios puede hacer una obra con tu vida. Y vos decís: pero yo no tengo muchos talentos. Dios no busca talentos. Dios busca un corazón dispuesto a hacer su voluntad. Quizás vos decís: pero yo no sé hablar mucho. No importa eso. Lo que importa es tu vida, tu testimonio. Ahí estaba el ciego que Jesús curó. Le preguntaron: decinos, ¿el hombre que te curó tenía pecado? No sé. Pero el hombre que te curó era profeta. No sé. Pero el hombre que te curó era el Mesías. No sé. Yo lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Y su testimonio tapó la boca de los fariseos. ¿Ves? Dios no está necesitando acá alguien que lo sepa todo y alguien que sea muy grande y muy talentoso. Dios está buscando lo vil y lo menospreciado. Está buscando personas dispuestas, que simplemente confíen en Él, que tengan fe en Él para que Él pueda hacer la obra. Pero para que Él pueda hacer la obra tenés que entregar. Ese chico podía haber dicho: sí, yo creo que Dios puede hacer una gran obra con mis 5 panes y mis 2 peces, pero yo tengo hambre. Hasta que Él no entregó, Dios no podía hacer la obra.
Es que ese es el plan de Dios. Y la gracia de Dios no es que el chico dio, es que él recibió. Él no dijo, no, lo tuyo muy poquito, nene, salí de acá. Los discípulos estaban especulando, estaban pensando, a ver, ¿cuánta plata necesitamos? A ver, agarrar la calculadora. No. Era la disposición a darlo todo lo que iba a hacer que Jesús hiciera la obra. Y Dios está llamando a tu vida y diciendo, yo quiero hacer una obra en tu vida, yo quiero. Jesús una vez estaba llorando sobre Jerusalén y decía, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Y Dios quiere hacer una obra en tu vida, pero a veces por incredulidad vos no querés. Y cuando vos no querés, Dios no puede. Vamos a orar. No dejes que tus expectativas te lleven a la desilusión. No dejes que tu egoísmo te lleve a la depresión. ¿Por qué no te pones en las manos de Dios hoy? Dice, Señor, yo confío en ti. Sé que va a ser difícil al llegar a mi casa, lo sé. Sé que va a ser difícil enfrentar a la iglesia, lo sé. Sé que va a ser difícil enfrentar a mis amigos, lo sé. Pero yo creo que tú puedes hacer una obra en mi vida. Yo no me voy a callar. Yo voy a cumplir. Yo voy a entrar a esa tierra prometida. Porque yo sé que tuya es la victoria. ¿Vas a decirle así? ¿Sabes? No hay nadie que pueda impedir que entres a la tierra prometida. Bueno, mejor dicho, hay una sola persona. Sos vos mismo. Es tu incredulidad. Pero fuera de ti, no hay nadie que pueda impedirte entrar a esa tierra de victoria. Porque no estás solo, Cristo está contigo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque no estamos solos. Gracias porque estamos del lado de la victoria. Te pido que ayudes a cada joven aquí a tener una verdadera fe en Cristo. Una fe que los lleve de triunfo en triunfo. Una fe que los ayude a derrotar el pecado. Que los ayude a vencer los temores. Que los ayude a entregarlo todo para tu gloria. Señor, te ruego que hoy salgan de aquí personas que sean triunfadores, porque han decidido confiar en Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo.